Y ya estamos en contacto, Elena, si no me equivoco, con el economista Ernesto Matos. Muy buenos días, Ernesto. Te saludamos, Elena y Diego, desde Pensar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Perfecto, y te escuchamos mejor todavía. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Elena, bien, bien. Bien. Anda bien internet. Importantísimo en esta época de tanta virtualidad, es un problemón para los que tenemos acceso y está bueno, pero sabemos que hay muchos que aún le falta todavía. Te estábamos llamando en el día de hoy, Ernesto, para repasar un poco la agenda económica y sobre todo teniendo en cuenta estos 15 días nuevos que se vienen de restricciones y todo lo que, el rum rum que hay alrededor, ¿no? Comercios que deben cerrar más temprano, y etcétera, etcétera. Y bueno, las nuevas medidas que se fueron anunciando. Queríamos tener para arrancar, un primer panorama. ¿Cuál era tu visión? ¿Cómo ves la situación económica en general? Mirá, bueno, en líneas generales es un momento que me parece que el tema de inflación está desnudando un poco la problemática de las cadenas productivas. Justamente el último dato esta semana de 4,8 en la variación mensual, principalmente en alimentos, y aunque sea en educación, eh, ha dado 30 en el ponderado del índice apenas significa un 3%, digamos, ¿no? Cuando uno ve qué es lo que impacta más en esa variación mensual, no es tanto educación con ese número abismal, sino que sigue siendo los alimentos y en líneas generales las verduras y las frutas que están, digamos, de alguna forma complicando el poder adquisitivo de los trabajadores y que justamente es donde hay que poner mayor atención. Pero eso es posible siempre y cuando el gobierno tenga en cuenta que justamente necesita plazos, tiempo y que hoy la Argentina no puede someterse a programas donde se piense en una política fiscal contractiva. Entonces ahí me parece que está la línea delgada. Lo mejor que le puede pasar ahora a la Argentina para ordenar un poco la economía y ver para adelante resolver los problemas con el FMI y el Club de París es tener plazos. Plazos Ujú. y, digamos, eh, que se empiece a pagar en un tiempo en el cual le dé a la Argentina los momentos para la reconstrucción, porque justamente si uno quiere que las industrias reactiven, es necesario que tenga un buen salario, pero a eso se suma que hay que ver qué fino de los sectores estratégicos o esenciales, como ahora vamos a ver en esta pandemia que estamos viviendo, cómo va a ser las restricciones, porque justamente creo que la actividad venía en una recuperación, pero justamente estas restricciones ponen en duda mucho de los comerciantes y empresarios de cómo va a seguir. Lo fundamental acá es que las circunstancias llevan a estas restricciones y otra vez centralizarlas fundamentalmente en que se volvió para atrás porque ciertos sectores de la sociedad, esto no quiere decir todo, porque uno ve que en líneas generales en el conurbano, o por lo menos por donde uno puede ver un termómetro, se ha acatado. Pero hay ciertos sectores sociales que siguen en esta fantasía de las fiestas, no tengo miedo de nada, y pareciera no tomarse en serio. Ayer salió una noticia justamente, una familia completa, varón, mujer e hijo, murieron por el COVID, digamos, ¿no? Era un Ujú. trabajador de prensa de Santa Fe. Entonces, Mm. me parece que el gobierno tiene que tener en cuenta esto, como tiene que tener en cuenta cómo va a ser con la economía. Pero es una situación muy delicada donde me parece que va a pasar lo que vino pasando en este tiempo con Guzmán. Por un momento le tiran con ladrillo, piedras, dicen que es un ajustador, pero después toma la medida que todos esperamos que tiene que tomar en un momento en el cual, si hay algunas restricciones,
hay que salir a asistir al conjunto de la sociedad y tratar de ir trabajando, como sacaron las medidas el gobierno recientemente, en abrir nuevas ofertas de distribución de alimentos, verduras, que permita ir, por lo menos, estabilizando los precios. Y obviamente empezar a incluir en todo este esquema, como también es parte de las medidas, a las pymes y a las cooperativas en la ley de góndolas. Sí, te escuchaba y digo, es incontrolable la inflación, porque no, o sea, por un lado, o sea, ¿quiénes se posicionan como los formadores de precios, ¿no? O sea, lo que vos decís claramente, el ajuste cae o las mayores desgracias caen para las personas que ya de por sí, ni siquiera ahora, sin el IFE y sin otros, porque bueno, se llamó a recomponer un poco la asignación universal en estos 15 días, pero digo, realmente no se llegó a dinamizar con la apertura de los meses los lugares que se habían reactivado con la economía y esta disparada de la inflación bueno, que la perciben, obviamente, las que más pagan son los sectores trabajadores. Digo, ¿qué freno se le puede poner? Porque, bueno, cada uno quiere salvar su quintita, digamos, ¿no? O sea, uno entiende al productor, pero claramente los de las góndolas, de los del supermercado, son intermediarios, ¿no? Sí, tal cual, Elena. Lo que pasa es que acá hay que, y esto vos lo habrás escuchado, ustedes lo habrán escuchado en los sectores, digamos, populares, en los barrios, que el problema de la inflación es un problema de emisión. Y esto se ha instalado. El tema es que ahora lo que está tratando de instalar, digamos, de alguna forma, el discurso económico, es que no es un problema de emisión. Vos fijate, estos primeros 3 meses casi no se emitió. Es más, le devolvió la plata el Ministerio de Economía al Banco Central. Y los precios se te dispararon. Algunos dicen inercial. Inercial son como un mito. ¿No? Iba a decir un ejemplo, pero estamos en la radio. son un mito. Lo inercial no existe, digamos. O sea, no es que viene arrastrando. No, a ver, no viene arrastrando. Es que alguien compró un producto, está viendo que no está vendiendo y lo poco que vende lo está vendiendo caro. Y por otro lado tenés a los proveedores de ese producto que especulan con el dólar ilegal, digamos, ¿no? Porque atesoran en línea general el dólar ilegal y le venden al minorista el producto, digamos, pensando en una expectativa de evaluación. La expectativa de evaluación se cayó porque hace meses que tenemos estabilizado el tipo de cambio. Entonces, se van apagando algunos motores de la especulación heredada de 2019 que se resolvió en pandemia. Entonces, asumir que la inflación no es un problema de emisión ya es un logro. Ahora, tenemos que empezar a comprender, y esto tiene que ver más con el sector privado, que los comerciantes también se pongan al hombro el hecho de que les aumenten a ellos, digamos, ¿no? Si toda la culpa estuviera en el proveedor, que les están aumentando, y esto hay que decirlo. No es solamente hacer catarsis en las reuniones con el Ministerio de Desarrollo Productivo, sino que también las denuncias tienen que llegar, porque si no llegan las denuncias, el Estado no puede actuar por rumores. Es el Estado Nacional y más un ministerio. Entonces, esto también tiene que comprenderse y se está empezando a comprender, porque si no, no se entiende, digamos, ¿por qué pagamos? En el momento la banana estaba a 142, pero la banana de Salta estaba a 80 al kilo. Bueno, tenés opciones, pero ¿por qué no podés consumir una banana? Y bueno, y que obviamente te erosiona el salario, eso tiene que ver con que la reventa que se hace de la banana tiene incluida especulación. Entonces ahí hay que ver toda la cadena. ¿Y por qué no empezar a pensar que las verdulerías tendrían que recibir el POSME? Y empezar a formalizar todo el sector. Y empezar a hacer la trazabilidad del sector. ¿Cómo llega una banana? ¿Desde dónde? Y cuando se produce acá, ¿dónde se produce? ¿Qué sectores trabajadores? Porque todos sabemos que el sector del agropecuario tiene una informalidad de casi 60-70%, como pasaba con las amas de casa. Y cuando nos metimos con el tema de las amas de casa, empezaron a saltar todos para arriba. Porque hay que regularizarlo. Pero el sector agropecuario también hay que regularizar. Todos recordarán los hechos en los cuales
a la FIP, se la recibía a los tiros en alguna localidad de Entre Ríos, porque iba a hacer las inspecciones. Claro. Claro. Digo, eso es lo que hoy se está planteando. Hay que ver cómo se desenvuelve eso en un marco de pandemia. Ernesto, como siempre, charlar de estos temas a uno se le disparan un montón de otras cosas para hablar, para preguntar, para comentar. Eh, Sabemos que estábamos hablando de los precios en góndola, sabemos que falta, por ejemplo, que los pequeños productores estén en góndola, que haya algo como más serio para incorporar todos esos productos. Sabemos que el ministro de Economía está haciendo una recorrida, en estas horas me parece que estaba por Rusia, también viendo algunos alianzas o negociaciones estratégicas. Pero no te quiero retener más, sino con esta última pregunta, por ahí más relacionado al impuesto a la riqueza. ¿Cómo lo ves vos? Salió, creo que vencía, ¿no? Habíamos dicho, Elena, este último viernes, la posibilidad de actuar por motus propio y presentarse a pagar este impuesto por única vez a las grandes riquezas, y sin embargo hay varios que ya presentaron un amparo para negarse. Bueno, ¿cómo lo ves vos, si esta herramienta funcionó, si debería ser más exigente, si alcanza con los que pagaron? ¿Cómo lo ves vos? Y la verdad que es preocupante. Bueno, vimos el caso de Tevez, pero son 13.000 personas, digamos, ¿no? Que obviamente tienen influencias en los sectores judiciales y principalmente en abogados que pueden pagar honorarios para que estén ocupados generando amparos y no pagar. Es un tema que la verdad que habría que ir viéndolo uno por uno, digamos, ¿no? No y ir obviamente analizando cada caso, porque la realidad es que se está aplicando por 13.000 personas, Ujú. y 13.000 personas en casi 45 millones de personas, nada. Bueno, son estas minorías las que justamente de alguna forma van construyendo los discursos e influyendo en los medios de comunicación como si fuera un impuestazo. Y la verdad es que no lo es un aporte por única vez que se realiza sobre esta muestra minoritaria. Se está haciendo difícil, vimos las noticias de la FIP, pero el Estado va a avanzar porque obviamente fue una ley promulgada en el Congreso y es necesario que este aporte se haga no solamente para los sectores sociales, sino para la inversión que tienen que realizar sectores estratégicos como YPF en productos como lo que puede ser vaca muerta. Tengamos en cuenta que el gas en muchos casos se utiliza para los fertilizantes y los fertilizantes nitrogenados que generalmente se usan en la mayoría de los cultivos, principalmente el trigo, y el trigo es base de la harina, y de ello se deriva el pan, la factura, y obviamente cuando uno se quiere hacer una pizza. Así que cuando vemos que está en abstracto, la realidad es que son medidas que se toman con esta mirada, digamos, concreta de para qué se quiere y dónde estaría influyendo este aporte que van a realizar estas 13.000 personas. Ujú. Bueno, esperemos que se pueda avanzar, sobre todo porque cuando aparecen estas cosas de los amparos, después uno queda, digo, porque ya sabemos cómo viene lo judicial. Si le dan la cobertura a uno, después aparecen todas las demás presentaciones y el Estado debería, o sea, la idea es que no pase, ¿no? Pero si le terminan avalando a uno, sabemos que la antisolidaridad está al día y se presentarían todos a no querer pagar este impuesto por única vez y justamente es lo que se quiere de alguna manera eh, evitar. Bueno, nada, seguiremos hablando en otro momento, Ernesto. Muchísimas gracias por tus palabras y esta participación en el día de hoy. No hay por qué, un abrazo a todos. Un abrazo, Ernesto. Ernesto Matos, nuestro economista del conurbano.